Soy inteligente, pero sobre todo tengo una mentalidad práctica. Lo que importa son los resultados. No soy nada emocional. Me intereso por los demás en la medida en que mi análisis me permita manipularlos. Puedo leer su mente, pero no me afecta su opinión de mí o que me consideren una buena persona. Lo que sientan, sufran o padezcan no es algo que me afecte en absoluto. No me siento comprometido por ningún principio, valor o norma moral. El mundo se divide entre los que mandan y los que obedecen, y la ética es un asunto que concierne a los perdedores. Por eso me rodeo de dos tipos de personas: los que me permiten llevar una vida normalizada y que me facilitan la vida, como mi pareja o ciertas amistades, los cuales se creen que son amigos míos, lo que no es cierto, porque la amistad no es un sentimiento que conozca, y los que me resultan útiles para mis propósitos. De estos me aprovecharé de mis habilidades para engañar a los que estén por encima de mí en mi profesión, y someteré con amenazas y con mi poder a los que tenga por debajo. Soy muy bueno en manipular porque no siento ningún reparo o ansiedad cuando miento, ya que no tengo una conciencia que me acuse de romper con las normas que obligan a los otros. A veces me meto en líos porque me aburro y decido correr riesgos o hacer locuras en mi vida personal o profesional, como tener varias parejas a la vez sin que ellas sean conscientes de ello, o arriesgar en inversiones que me atraen porque podrían darme un alto beneficio, aunque estén lejos de ser seguras. Si la ocasión es propicia, estafaré y corromperé a quien pueda. Si me veo obligado, puedo ser realmente desagradable y aniquilar mentalmente a quien se me oponga. En un momento de ira, puedo llegar a la violencia física o, con más tiempo, a acosar a alguien para que me deje el paso libre o incluso se quite la vida. Lo que, para mí, sería un gran triunfo. La clave de todo es aparentar. Los demás han de verme como alguien razonable que, si comete algún desliz, pueda explicarlo como un accidente o un error. Esta es la forma en la que nuestro invitado del día de hoy se imaginó que un psicópata se describiría a sí mismo. Hoy, en Barra Criminológica, vamos a hablar de psicópatas de la mano de un experto, el profesor Vicente Garrido. Además, a propósito de su más reciente libro, El psicópata integrado, en la familia, la empresa y la política. Claves para neutralizarlo. Así que, bienvenidas, bienvenidos y empecemos. Catedrático de la Universidad de Valencia, conferencista, intelectual, escritor prolífico, todo un referente académico e intelectual para miles de personas, de eso doy fe, yo soy una de ellas. Experto en temas de criminología, perfilación criminológica, investigación criminal, ha sido consultor forense y hoy es el invitado de lujo de este episodio súper especial de Barra Criminológica. Profesor Garrido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Qué gusto que esté aquí acompañándonos. Bueno, un placer, claro que sí. Estoy encantado de estar aquí y ojalá podamos tener una entrevista que interese a tus seguidores, claro que sí. Estoy absolutamente seguro que así será. Con usted siempre se aprende, esta casi que va a ser una masterclass. Y bueno, empecemos. Como ya les comenté, este capítulo va a girar en torno a este magnífico libro, El psicópata integrado en la familia, la empresa y la política, claves para neutralizarlo. De hecho, el título es casi en sí mismo el índice del libro, pero quisiera que vayamos por partes. Profesor,
Durante muchísimo tiempo usted ha utilizado el término psicópata integrado, lo cual ya tiene un calificativo adicional que no es típico encontrarlo en las publicaciones o en las divulgaciones en medios de comunicación. ¿A qué se refiere con psicópata integrado? Pues el psicópata integrado es alguien que tiene la configuración de una personalidad psicopática, cumple con las características del trastorno, pero a diferencia del psicópata criminal, que es el que más conocemos, sobre todo por su presencia en los medios y en los productos culturales, el psicópata integrado frente a los demás pasa por ser una persona honesta, honrada y puede camuflarse perfectamente en cualquiera de los ámbitos de la sociedad, ya sea en los negocios, en la familia, en la política, como has comentado, que es el título de mi libro. Pero claro, esto puede suponer un problema muy grave para la sociedad y desde luego para la gente que lo trata directamente, porque el psicópata integrado es también un psicópata y eso significa que va a utilizar a los demás para su propio beneficio. Es decir, si el psicópata se caracteriza por utilizar la manipulación y las mentiras para abrirse un hueco en la estima de los demás, por una afectividad muy limitada que le impide un conocimiento profundo de las necesidades de los otros y le hace ser insensible frente al dolor que causa, y si se caracteriza también por utilizar la violencia psíquica o física como un modo de obtener las metas, pues es evidente que este tipo de persona es muy dañina. Entonces lo que comento en el libro es que hay algunos psicópatas integrados que también son criminales en el sentido más convencional. Tenemos la figura de violadores, de asesinos en serie, que muchas veces cuando son capturados la gente se sorprende, ¿no? Era el vecino, era el compañero de trabajo. Pero luego también hay psicópatas que, aunque quizá no cometan delitos, pueden producir mucho mal en el ámbito de la familia, porque suelen desentenderse de los niños, suelen abusar en las relaciones afectivas y pueden expandir mucha miseria. Y finalmente tenemos a los psicópatas de la empresa y de la política. En la política, el psicópata busca solo asentarse en el poder, sentirse que es un ser especial y no tiene ningún tipo de ideal que seguir, que se supone como político debería ir en beneficio del bien común, sino que, como la historia nos ha enseñado tantas veces, pues condena en muchos sentidos a su pueblo y a otros, si es muy importante el poder que tiene, pues a unas situaciones sociales e históricas pues muy trágicas, ¿no? Porque dependiendo del poder que tenga y del sistema en el que esté, pues qué duda cabe que no constituye ningún bien para su pueblo. Y en la empresa, muchos de ellos defraudan, cometen robos, estafas. En mi libro has visto algunos de estos ejemplos. Gente que era muy considerada para luego darse cuenta que ha estado estafando a inversores, a clientes, a consumidores, etc. Pero aunque no se dediquen a esa labor, también si están en la empresa y tienen poder, pueden ser muy destructivos, porque probablemente harán que la empresa fracase, porque buscarán también el control y el poder, y para ello lo que harán será dividir a la gente, eliminar a los críticos, plantear objetivos irrealizables a los responsables o accionistas. En definitiva, aunque no sean ellos mismos causantes de delitos en la empresa, sin duda pueden hacer mucho daño a los trabajadores y, en definitiva, a la vida laboral de la propia empresa. Claramente estamos hablando entonces de una forma del mal, si me permite el término, mucho más cercana, no tan espectacular, no tan hollywoodense, no tan marcada por el crimen mediático, sino algo más insidioso. Y creo que eso es una de las potencias del libro, que además les comento a todos ustedes, está configurado por 6 capítulos, un epílogo, y es un recorrido sobre este tipo de psicópatas, los ambientes en donde se mueven, cómo lo hacen, y al final viene la confrontación con cual buena película, porque en el capítulo 6, que se titula La lucha contra el psicópata,
Lo siento, realmente es mi opinión personal, es el alma, es el corazón del libro, es emotivo, inspirador, esperanzador. Eh, Vicente, en este libro habla con maestría de la voluntad de sentido, de la figura esta mítica de la travesía o del viaje del héroe, para enfrentar a esta figura que pareciera que está por doquier y que nos supera en capacidades y en número. Entonces, cuéntanos un poco de Sí, 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 así es. cómo lo logras, o sea, cómo nos enfrentamos al psicópata. Así es, yo creo que efectivamente has dado en el clavo. Realmente el sentido del libro está en ese último capítulo. A pesar de que en los capítulos anteriores, pues como digo en el libro, he abierto mis archivos para que el lector tenga una idea muy clara del manejo del psicópata, de su forma de expresarse, de hablar, etcétera. El corazón del libro, tú muy bien, lo has dicho muy bien, está en ese último capítulo. ¿Por qué? Porque uno de los grandes mensajes del libro es acabar con esta idea mítica que probablemente viene de las películas donde los genios del crimen psicopáticos pues son seres casi con poderes sobrehumanos, ¿no? Como Aníbal Lecter, ¿verdad? Entonces, lo que intento explicar en el libro es que eso no es así, que nosotros tenemos muchos más recursos de los que tiene el psicópata. Es decir, que ellos no son seres superiores a nosotros. Hay algunos mitos que están muy desarrollados entre la cultura popular, que son realmente eso, mitos, no tienen un fundamento real. Por ejemplo, que el psicópata es muy inteligente, no lo es. El psicópata tiene una inteligencia promedio como nosotros, o que ellos tienen una capacidad extraordinaria para leernos la mente, un poco para lavarnos el cerebro. Y tampoco lo es. Es decir, el psicópata es hábil manipulando porque se entrena mucho, porque desde joven se dedica a esto. Ese es un modo en que él busca obtener un lugar de privilegio allá donde esté, pero no porque sepa entender mejor la naturaleza humana. Más bien al contrario, por ejemplo, como tú bien sabes, en el libro explico que el psicópata no tiene capacidad de empatía profunda, es decir, no tiene capacidad para resonar emocionalmente con nosotros, tiene capacidad para lo que se llama la empatía cognitiva, es decir, entender lo que la otra persona piensa y siente. Pero justamente una de sus atribuciones que le hacen ser particularmente peligroso es que él no siente ningún tipo de remordimiento o culpa por lo que le hace al otro. Eso es una ventaja para cometer actos de violencia, para abusar del otro, pero al mismo tiempo es un inconveniente si la otra persona es consciente de que tiene enfrente a un psicópata. Y esto es lo que yo digo en el libro. Todos tenemos un sistema de vigilancia frente a la psicopatía. La cuestión es que tenemos que saber que existe y luego saber utilizarlo. Claro. Porque los psicópatas han estado con nosotros desde el origen de los tiempos. Y la sociedad humana, desde el origen de los tiempos, se ha defendido de los psicópatas. Y por eso hemos desarrollado una serie de herramientas que podemos utilizarlas. Y si sabemos utilizarlas, nosotros podemos vencer al psicópata. Y es un poco el leitmotiv de lo que estoy comentando y de lo que planteo en el capítulo 6. Para eso es necesario, en primer lugar, conocer la existencia de la psicopatía. Como tú antes has comentado, que no se trata, o no solo se trata de estos grandes villanos que aparecen en las películas de Hollywood y en las series de televisión, porque cometen muchos crímenes, asesinos en serie, etcétera, sino que el psicópata integrado, que es muchísimo más numeroso, está un 1% de la población de cualquier país, se compone de gente que está dentro de nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestras empresas, en nuestros barrios, en nuestros vecindarios, etcétera. Tienes que aceptar que existe el psicópata y tienes luego que conocerlo. Por eso en el libro pongo tantos ejemplos para explicar qué características tienen, pongo también el listado de rasgos y explico cómo actúan, cómo se desenvuelven, etc. Y una vez que tenemos eso claro, pues hay una serie de herramientas para poder detectarlos. La primera es la intuición. Nuestro cuerpo es muy sabio, forjado en la historia evolutiva del ser humano, y cuando hay cosas que no encajan bien con nuestros valores, nuestras creencias, con lo que nosotros esperamos de la otra persona, nos avisa con una sensación corporal de ansiedad, de incertidumbre, de malestar,
¿Cuántas personas a las que he tratado que han tenido relación con psicópatas me han dicho, mira, tenía se dice aquí en España, un mal pálpito, ¿no? O Sí. sabía que no había funcionado, sabía que hay cosas que no funcionaban bien, pero preferí no prestarles atención, ¿no? Esta es la primera cuestión, saber hacer caso a la intuición, y la intuición lo único que nos dice es, mira, presta atención porque aquí puede haber una situación difícil, puede haber un peligro, y actuar en consecuencia y comprobarlo. Y luego, bueno, pues cosas muy importantes, y es saber observar cuáles son esas características del psicópata que, aunque intenten ocultarlas, realmente resulta muy difícil porque es su propia naturaleza, y que se resumen, no puedo entrar en todos los detalles a lo que tú me preguntas, pero que se resumen en fíjate en lo que hace y no en lo que dice, porque normalmente su discurso es un discurso de manipulación, de intentar seducirnos, pero lo que hace fundamentalmente es quitarnos a nosotros energía, quitarnos a nosotros el control de la situación y tenerlo él. Y yo siempre les pregunto a las personas con las que he trabajado, digamos, en este tipo de situaciones, yo siempre les pregunto, mira, el resumen un poco de estar con un psicópata es que te das cuenta que tu energía vital se va agotando, es decir, hay una especie de cansancio psíquico, de pronto pierdes un poco esa alegría que tú tenías antes a la hora de emprender proyectos o, en definitiva, bueno, pues trabajar en lo que a ti te gusta, porque la otra persona intenta que tú te ajustes a sus necesidades. Entonces, contándote mentiras y manipulándote, lo que intenta es que tú al final digas, bueno, pues parece que es lógico lo que me está diciendo, será una mala percepción, será que estoy pensando mal, y la verdad es que no. La verdad es que todo ese roce, todo ese tratamiento diario de convivencia con un psicópata te deja muy marcado, ¿no? Claro. Y menos digamos, es menos importante fijarse en un acto en particular, aunque algunos actos son muy reveladores, que lo que es el patrón, es decir, la pauta. La pauta de comportamiento siempre es que él se valora por encima de ti y que muchas de las cosas que dice que hace por ti, las hace por él. Claro. Y eso son cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Luego también comento en el libro la importancia de la conversación. Te darás cuenta que él no tiene capacidad para entrar en los temas de calado profundo, sencillamente no llega ahí. Y es muy importante darte cuenta cuando tú hablas con alguien si esa persona llega de verdad a entender el sentido profundo de lo que tú estás diciendo, porque tiene un calado humano grande, ¿no? Y siempre digo, busca momentos de introspección, de reflexión, de soledad. Pregúntate si el camino que estás tomando es el correcto. Pregúntate si realmente esta relación o esta amistad que tienes o esta colaboración que tienes, dependiendo del tipo de relación que tengas, si realmente no te está haciendo una persona más desgraciada, más infeliz. Porque si somos capaces de tener este diálogo interior, la respuesta es, obviamente, esta persona no me quiere o no busca mi bien, y en definitiva lo que quiere es aprovecharse de mí, de mi trabajo, de mi dinero, de mi compañía, de lo que sea. Y luego finalmente el sistema de vigilancia incluye preguntar a personas que nos quieren y que quizá por discreción no nos dicen nada. Siempre es muy importante buscar a personas que sean objetivas, que no hayan sido seducidas por el psicópata, y conocer su opinión. Personas que para nosotros tienen, obviamente, fiabilidad, ¿verdad? Claro. Porque normalmente cuando hablamos con el corazón de la otra persona, seguro que te puede decir su opinión y te puede ayudar también a abrir los ojos, ¿no? Entonces, digamos, es la primera etapa, Erwin, es decir, identificarlo. Una vez que lo has identificado, viene cómo luchar contra él, ¿no? Y es ahí un poco lo que tú antes has apuntado. Yo utilizo mucho las de Viktor Frankl, que fue, bueno, Viktor Frankl en Hispanoamérica es una persona muy conocida, la logoterapia. Yo sé que en diferentes lugares hay muchas sociedades que trabajan con
con la filosofía y la terapia de Viktor Frankl. Él fue un médico judío austríaco que fue secuestrado, porque esa es la verdad, por el ejército nazi e internado durante 4 años en campo de concentración. Murió toda su familia, pero él pudo sobrevivir y esa experiencia tan dura, tan tremenda, le sirvió para desarrollar pues una metodología digamos de lucha contra el mal, de sobreponerse frente al mal. Tú fíjate que el mal del que estamos hablando y que él sufrió es quizá el mal con mayúsculas, ¿no? Sí. Decía el filósofo George Steiner que ese tipo de mal está más allá de las palabras, porque claro, es de una profundidad y de una intensidad colosal, ¿no? Entonces, efectivamente, la voluntad de sentido. Ahí explico cómo la terapéutica y la filosofía de Frankl puede hacer mucho bien a aquellas personas que han tenido una experiencia con un psicópata y que han quedado muchas veces desoladas porque les han robado a lo mejor su dinero, pero también les han robado la ilusión de vivir, les han defraudado en muchos sentidos. Bueno, el daño puede ser muy grande y puede ser muy variado. Unas veces el impacto del psicópata es mayor, otras veces es menor, pero aún así es verdad que muchas personas se quedan en una situación psicológicamente muy frágil, ¿no? Y entonces la idea que planteo en el libro es: tienes muchas herramientas para, a partir de aquí, volver a encontrar un rumbo, volver a encontrar la alegría, y es un poco lo que Frankl, como tú comentabas, señala como la voluntad del sentido. La voluntad del sentido es desarrollar nuestro plano espiritual, el plano espiritual que no tiene el psicópata, el plano espiritual que nos conecta con algo trascendente. Trascendente significa que va más allá de nuestra vida, entendido en los pocos años que en la historia del universo nosotros podemos ocupar. Hace que queramos vivir para algo. Cuando alguien vive para algo, cuando alguien vive para un proyecto que le permita realizarse, que le permita contribuir a lo que es el ámbito de la dignidad humana, que haga bueno el hecho de que es una persona, y esto implica que tiene una dignidad innata, entonces estamos en el camino de lo que es la felicidad, ¿no? Tal y como muchas veces se habla de la felicidad. Pero yo creo que aquí es en un sentido más profundo, ¿no? Luego, la respuesta es: ¿hay salida cuando una persona ha sido afectada por un psicópata? Sí, claro que sí. Sí hay salida, y es que es un mensaje súper poderoso, porque el libro se convierte, y qué pena ponerlo en otra categoría, casi en una guía de supervivencia. O sea, entiendes el problema, revisas cuáles son las herramientas que necesitas y, por supuesto, ya después viene este trabajo particular de salir de esa oscuridad, de salir de ese hoyo, que, por cierto, tiene un componente bien interesante y quería preguntarle, profesor, ¿por qué elegir estos postulados humanistas, compasivos de Viktor Frankl como herramienta para enfrentar al psicópata? ¿Cómo esas ideas hicieron clic? Mira, es que si te das cuenta, el psicópata es digamos, la antítesis de lo que podemos entender un hombre que persigue un proyecto, un hombre que tiene voluntad de sentido. Y justamente hay una anécdota muy interesante que aparece en una biografía de Viktor Frankl, y fue cuando, estando en Auschwitz, Frankl se encontró con el doctor Mengele. El doctor Mengele es el ángel de la muerte, es probablemente el nazi más malvado que haya existido, si es que no hay muchos que puedan aspirar a este título. Sabrán tus seguidores que se dedicaba a experimentar con niños, en fin, hay una historia de crueldad muy grande detrás, ¿no? Así es. Y Frankl estaba en una de las líneas que él supervisaba para decidir quién se salía hacia un lado o hacia otro. Cuando él hacía la revista, digamos, a los que él consideraba que podía ser útil para trabajar o objeto de su experimentación, pues entonces los dejaba vivir. Y aquellos que consideraba que no podían aportar nada, ni tampoco a su laboratorio, digamos,
diabólico, pues entonces los enviaba a la cámara de gas, ¿no? Los enviaba a la muerte, bueno, la cámara de sí, en definitiva eran cámaras de gases, ¿verdad? Y durante un segundo, quizá unos pocos segundos, estuvieron a 1 metro de distancia, Frankl y Mengele, ¿no? Pero yo, cuando leí eso, comprendí que les separaba 1 metro, pero realmente había un abismo insondable que les separaba. Y hace años, hablando con el fundador de la Sociedad Víctor Frankl de Valencia, Sebastián Tabernero, él me dijo, mira, es que lo que tú comentas, porque a él le interesaba mucho mi campo, ¿no? Entonces hablamos mucho, él es un gran experto en Frankl, al que yo seguí desde primero de mi carrera de psicología, leí El hombre en busca de sentido, y él me dijo, mira, es que lo contrario de Frankl es Mengele, lo contrario de Frankl es el psicópata, y es así. Son 2 visiones del mundo completamente diferentes, ¿no? Entonces, un poco la idea del libro es ¿cuánto tiempo vamos a estar sin darnos cuenta de que este es un problema grave? Este es un problema que afecta a mucha gente. Porque tú fíjate, yo hablo de un 1% en el sentido más pleno, pero si utilizamos un criterio quizá no tan exigente, podemos hablar de un 5%. Un 5% de personas parecen pocas, pero realmente pueden afectar a muchísima gente. Y este no es un tema que se suele hablar en los congresos de salud mental o cuando se habla de salud pública. Y a mí me parece que es muy importante, muy importante. Y la prueba es que, bueno, tú has leído en mi libro que he escogido unos casos, pero podría haber puesto, porque llevo ya casi 40 años estudiando la psicopatía, podría haber puesto 30 o 40 más, ¿no? Tuve que seleccionar aquellos que fueron más interesantes. Claro. Y ahora mismo, desde que ha salido el libro, no hay semana que no reciba 3 o 4 correos también de personas que han leído el libro y que han reconocido que han pasado a través del libro, que han pasado por una experiencia de un psicópata y que realmente ahora comprenden lo que han vivido, pero que no tenían forma de entender lo que había pasado, ¿no? Wow. Y yo creo que es muy importante. Fíjate que en mi libro hablo de ejemplos de personas que en el mundo de la empresa han hecho mucho mal a la humanidad al ser grandísimas empresas y al haber actuado de una manera claramente destructiva para la sociedad, ¿verdad? Robando, defraudando, engañando, causando muchos males en la economía. Y ahora piensa también lo que ocurre en la política, ¿no? Cuando hay un psicópata dominando un ejecutivo en un país, pues imagínate. Entendimos la referencia ahí. Sí. Bueno, yo no juzgo, ya sabes que en el libro solo cito, digamos, de una manera extensa el caso de Putin, el caso de Trump, que acaba de ganar. Exacto. Y Dios nos pille confesados. Pero claro, es que fíjate, es que lo que dice Trump, ¿no? Lo que dice Trump es lo que dicen todas las personas que han cometido las mayores aberraciones, ¿verdad? Lo que dice es, vamos a expulsar a los que envenenan nuestra sangre y a aquellos que vienen a robarnos nuestro trabajo, ¿verdad? Claro, de una persona que dice eso, es que es tremendo, ¿no? Bueno, aparte de todas las mentiras y, bueno, del hecho de que ha sido condenado por una agresión, por una violación, la jurisdicción civil, de que organizó la toma del Capitolio. ¿Sabes lo más duro y lo más triste de todo esto? Y es que en el año 2016, cuando él ganó las elecciones por vez primera, tú podías pensar, ok, les ha engañado como buen psicópata, les ha contado una historia, se la han tragado. Pero bueno, es que ahora ya no. Es que ahora eso ya no es posible. Es decir, la gente le conoce, la gente sabe lo que ha hecho, la gente sabe lo que ha dicho. O sea, la gente lo ha oído decir que los inmigrantes que vienen de Haití en Springfield se comen a las mascotas, se comen a los perros. Bueno, que todos los que vienen por la frontera son violadores, enfermos mentales. La gente le ha oído decir que no reconoce haber perdido las elecciones. Es decir, la triste realidad es que la gente le ha votado por ser quien es. La gente le ha votado por ser quien es decir, por ser una persona inmoral, amoral, por ser una persona racista, xenófoba, simplemente porque les ha prometido dinero
y que no va a venir gente de fuera a cometer crímenes, lo cual sabemos que es mentira, que el crimen en Estados Unidos no es un problema de los inmigrantes, ¿verdad? Sino que es, entre otras cosas, es un problema de que hay más armas de fuego que personas, ¿no? Total. Pero claro, la gente ha dicho, no, a mí me da igual lo que seas, a mí me da igual que seas un embustero, que seas un adúltero, que seas un estafador, que seas lo que sea. Si tú me prometes que aquí no viene nadie a molestar ni a cometer crímenes y que yo voy a ganar más dinero, tú haz lo que quieras. Y eso a mí me parece lo más duro, ¿no? Que le han votado precisamente por ser quien es. Y eso yo creo que ha elevado la esfera de la degradación en la vida política de una manera extraordinaria, ¿no? Porque ahora tenemos dos psicópatas en las dos mayores potencias, Ajá. a excepción de China, ¿no? Tenemos a Putin y tenemos a Trump. Vamos a ver. Que es algo que también, de quien también habla en el libro, ¿no? De Putin. De Putin también, sí. De Putin también hablo en el libro, porque hay también una gran bibliografía. James Fallon, un neurocientífico también experto en psicopatía, declaró que él había hecho un estudio con él calificándolo de psicópata. Él lo plantea como un problema de su infancia y hay una bibliografía enorme, ¿no? Hace un mes se reunieron los mayores expertos en psiquiatría de Estados Unidos en la Universidad de Yale y decretaron que si Trump ganaba iba a constituirse en una amenaza extraordinaria para la sociedad americana porque era una persona mentalmente perturbada, ¿no? O sea, hay mucha bibliografía sobre esto, pero nada de esto ha importado al pueblo americano, que le ha votado a la mitad del pueblo americano, un poco más, que le ha votado presidente. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El mundo tendrá que soportar junto con el pueblo americano estos 4 años. Vamos a ver. ¿Qué es lo Exactamente, eso iba a decir, las consecuencias son globales. Claro. Fíjense ustedes, mis estimados que están viendo este episodio, lo que hay en este libro. O sea, este libro es para disfrutarse y para reflexionar muchísimo. Y profesor, antes de pasar al último acto de este episodio, quería hacerle una pregunta un poco más personal. Y es que usted escribió El psicópata, un camaleón en la sociedad actual, ya hace un buen tiempo. Cara a cara frente al psicópata, junto a la profesora Luz Ángela Morales, escribió este capítulo más bien, de psicópatas y otros delincuentes violentos. Sí. Y pues en los otros libros que ha escrito también hay psicópata por doquier. ¿Qué lo llevó, qué lo ha impulsado a escribir tanto sobre este tipo de individuos? Bueno, es una pregunta que me la han hecho alguna vez y no tengo una respuesta muy clara, o mejor dicho, tengo varias razones o respuestas. En primer lugar es porque a mí me interesaba mucho el crimen, me interesaba mucho, bueno, pues, digamos, por qué la gente puede romper normas muy importantes para nosotros, para la convivencia, la integridad, el derecho de la propiedad a la vida, etcétera, y digamos justificar lo que hacen, ¿no? Que es lo que ocurre en la mayoría de los delincuentes. Por supuesto que hay veces de una situación de privación social muy grande que puede dar una explicación, pero cuando no es una cuestión de supervivencia, sino que es una cuestión de avaricia, a mí siempre me ha interesado ver hasta qué punto la persona se otorga razones para transgredir normas que son muy esenciales en la convivencia, porque si esas normas no se respetaran en general, la convivencia sería casi imposible, ¿no? Claro. Y estudiando esto llegué digamos, a un sector de los delincuentes que no necesitaban tener razones, que no necesitaban justificar lo que hacían. Lo hacían simplemente porque ellos no sentían que tuvieran, digamos, una vinculación con la gente, ni siquiera con las personas más allegadas, ¿no? De tal manera que mientras que el delincuente, vamos a llamarle convencional,
tiene que elaborar justificaciones, excusas, racionalizaciones para hacer lo que hace. El psicópata no lo necesitaba. Claro. Y bueno, esto me resultó fascinante, ¿no? ¿Cómo es posible que haya alguien que haga las cosas y que no necesite de alguna manera autoengañarse? Porque claro, eso implicaba otro nivel en su capacidad de violencia y de maldad. Y yo creo que esa es una de las razones científicas más importantes. Luego hay otras razones de tipo artístico. Yo he sido muy aficionado a la novela negra, al cine policíaco, etcétera, y vas estudiando al mismo tiempo que vas viendo películas y te das cuenta que algunos de los personajes más interesantes tienen estos rasgos de la psicopatía, ¿no? Lo que ocurre es que, como he comentado, esto ha tenido también el inconveniente de falsear un poco la imagen del psicópata, haciendo que pensemos que solo son estos personajes que salen en las novelas y en las películas que nos interesan. Pero bueno, a partir, digamos, de ese tipo de afición, me di cuenta que en obras clásicas de la literatura universal había psicópatas, solo que no existía el término para designarlos, ¿no? Tal cual. Pero claro, en Shakespeare tenemos varios psicópatas, lo tenemos en Dostoyevsky, en los hermanos Karamazov, por ejemplo. Exacto. Y entonces es muy interesante porque vas descubriendo que ese personaje está desde siempre y que ya los literatos, los artistas, habían sabido plasmarlo, solo que no teníamos el concepto y utilizábamos la palabra de muy malos o el monstruo. O monstruos o locos, cuando en realidad son psicópatas, ¿no? Entonces yo diría que esto, por una parte, una razón más científica, una especie de derivación natural de mi estudio sobre la psicología criminal en la delincuencia, y luego por otra parte otra razón que viene más de mis aficiones y de mis intereses culturales. Bueno, entonces definitivamente la sociedad tendrá que dar gracias a su curiosidad intelectual y a sus gustos culturales, porque definitivamente escuchándolo y reflexionando sobre lo que he leído en el libro, es un libro que fácilmente puede estar en el plano de relevancia de la salud pública, que es necesario también darle esa perspectiva. Bueno, profesor, nos vamos con el último segmento agradeciendo su generosidad con el tiempo. Esta es una sección bastante sencilla que se llama Barra Libre en Ráfaga. Son preguntas rápidas para respuestas cortas, ¿sí? Y ¿está usted listo? ¿Preparado? ¡Listo! Entonces, la primera, de 1 a 10, ¿qué tan fascinado está Vicente Garrido con el True Crime? 8. Ok. ¿Un psicópata por excelencia en el cine o la televisión? En la televisión, Dexter, y en el cine probablemente un personaje real de un True Crime que es Zodiac, una película de David Fincher que se llamó El Zodíaco en España, allá supongo que también se llamaría igual. Tal cual. Y aunque no aparece él, porque no existe, sin embargo, la presencia de lo que hace y de la influencia que tiene en la sociedad me parece que está muy bien plasmada. Y además es un caso muy interesante porque no se ha resuelto. No, quedó caso frío. Un libro para leer y releer. Esto sí que es difícil. Bueno, a mí desde luego me entusiasma el talento de Mr. Ripley de Patricia Highsmith. Le dedico un estudio en mi libro anterior, El monstruo de la asesino en serie, que escribo con mi colega Virgilio de la Torre. A mí me parece que es una novela extraordinaria y que representa de una manera maravillosa al psicópata integrado. Me parece que es una novela casi perfecta. Además tuvo adaptación en Netflix, ¿no? Sí, y la adaptación es probablemente la más fiel que he visto a lo que es la psicología de Ripley. Ok, o sea, ya 2 recomendaciones por el precio de 1. Tomen nota. Profesor, en un eventual Armagedón literario, ¿a quién salvaría? ¿A Valentina Negro o a Javier San Juan? A Valentina Negro siempre. Ok, todos la queremos salvar, ok. Era una pregunta casi que al vacío. ¿Por qué escribir novela negra? Bueno, es algo que me va de problemas o del trabajo. Y bueno, hay una vena mía,
aunque no muy grande, en fin, comparado con grandes escritores, ¿verdad? Pero que hay una vena mía narrativa de ficción que me gusta desarrollar. Cuando escribo un ensayo como el del psicópata integrado, pues a pesar de que tengo que trabajar el lenguaje, porque quiero conseguir que sea de comprensión fácil, lo que muchas veces son temas complicados, y eso exige cuidar mucho el lenguaje y reescribir y bueno, pues lo más difícil es probablemente escribir ensayos que sean de divulgación para el público en general, porque yo creo que hay que escribir de una manera especial, ¿no? Y entonces eso parece que no, pero ejerce mucha disciplina, ¿sabes? Mientras que cuando escribo novela, la serie de Valentina Negro de Crímenes Exquisitos, lo que hago es jugar con el lenguaje, divertirme con la trama, con los personajes. Ya no tengo que estar siendo, digamos, escrupuloso con la realidad y al mismo tiempo plantearlo de forma que los espectadores lo entiendan sin que se simplifique demasiado la realidad, ¿no? Es una manera lúdica de escribir y diferente. Completamente. Ahí ya tienen otra recomendación. Profesor, sí, además la novela Crímenes Exquisitos se edita en México, creo recordar. Sí. Entonces ustedes están relativamente cerca, porque allá las distancias son muy grandes. Sí. Y bueno, si hacen algún viaje a México y eso, la pueden adquirir ahí. Exacto, además que es una saga bien particular, bien interesante, tiene lo suyo. Profesor, ¿cómo calificaría en una palabra su experiencia al estar cara a cara frente a tantos psicópatas? Ha habido como 3 etapas. La primera, digamos, una experiencia de gran concentración. Aprendía mucho y estaba muy atento con todo. Entonces no estaba relajado. Estaba, digamos, en modo etnográfico, antropológico, porque no quería perderme nada. Esa fue una primera etapa. Una segunda etapa, digamos, de fascinación. Como tantos lectores, sí, estaba fascinado porque claro, ya habiendo estudiado mucho cómo son, etcétera, bueno, pues de alguna manera ya podía sentarme a ver todas las cosas que yo sabía que les caracterizaban, ¿no? Sí. Y entonces en muchos casos ha sido muy fascinante. Y luego una tercera etapa, que yo diría que es esta última, en la que ya no estoy tan fascinado, pues sigo estando interesado, pero donde me interesa más, digamos, detectar claves que yo luego pueda formular a la gente que tiene que tratar con él, ¿verdad? Es una perspectiva por mi parte más terapéutica. Claro. Puedo buscar aquellos puntos a partir de los cuales se les puede neutralizar más o donde ellos pueden ser, entre comillas, más reconvertibles, ¿no? Uh-huh. Entonces es, por así decir, una mirada más terapéutica. Siempre se dice que el psicópata no va a cambiar, desde luego, no va a dejar de ser un psicópata, pero sí que es verdad que si la gente que le rodea tiene conocimientos de quién es y recibe ayuda en esto, pueden neutralizarlo, ¿no? Entonces, generalmente ahora tengo esa mirada más terapéutica, más preguntándome de qué manera esta persona tiene resortes para ser neutralizada. O sea, digamos, una primera etapa de estudio y de concentración, una segunda etapa de fascinación y ahora, si quieres, esta mirada, digamos, terapéutica. Terapéutica. Cuidado con esta pregunta, profesor, porque tiene su picantico. ¿Sí o no? ¿Algún día usted hablará de la psicopatía en el sistema de justicia? Sí, en la medida en que haya un proyecto que se me encomiende. Okay. No si es un, digamos, si tengo yo que hacer la investigación para luego poder hablar, porque claro, si te das cuenta en mi libro, en todos, siempre hablo a partir de los casos
que conozco y de la investigación, ¿no? Entonces, si por algún motivo, imagínate, se me encomendara por parte de algún poder público, oye, analiza la problemática de la psicopatía en el sistema de justicia, entonces sí que lo haría. Claro que Ya sí. tendría un Ok, aval, ¿sabes? vale. Siendo completamente honesto contigo. No, y perfecto. Las últimas dos, las de irnos, dirían acá en Colombia. Profesor, si usted tuviera la oportunidad de hablar con su yo más joven, ese estudiante de psicología y criminología, ¿qué le diría? Um, Le diría que en general acertaste, porque pienso que estos años los he invertido bien, la verdad. Para mí ha sido fuente de satisfacción, también me han dado algún problema, pero claro, en la vida eso sí, eso es inevitable. Es Y inevitable. probablemente también le diría que intentara durante ese tiempo que va a ser un investigador serio, intentara antes comunicar, ponerse, digamos, conectar con la gente, con la sociedad, porque yo creo que de esa manera la criminología puede tener un mayor impacto. Creo que muchos de los que trabajamos en la academia hacemos un trabajo muy endogámico, es decir, nos pasamos los artículos, nos pasamos los libros, pero muchas de estas cosas quedan en los cajones, quedan en las estanterías, en las librerías, bueno, ahora en los ordenadores, en las bases de datos, ¿no? Sí, Esto es algo, por ejemplo, que he hablado varias veces con Luz Ángela, que sabes que fue alumna mía de doctorado, y ella lo así ha tenido es. siempre muy presente, ha trabajado en un observatorio, y yo probablemente haría más eso, o lo hubiera empezado a hacer antes, ¿no? Ya, Entonces, esto es algo que he hecho sobre todo a partir de hace 15 años quizá, que he intentado que la criminología se acercara a la sociedad en cuanto a sus resultados y a partir de ahí poder modificar la política criminal. claro. Probablemente le diría, intenta que tu trabajo tenga un efecto más social del que piensas tú, que es, digamos, tu finalidad, ¿no? Intenta que sea más social. Claro que sí, muy interesante y generoso. Y la última. Profesor, después de tantos años investigando sobre el crimen, sobre la naturaleza del mal, sobre psicópatas, hoy en día, ¿qué podría decir usted sobre la naturaleza del bien y del mal en el ser humano? Vamos a ver, lo que está bien y lo que está mal en mucha medida, es una convención, es decir, precisamente la civilización es el esfuerzo que hemos hecho colectivo con los errores que tiene, que vemos que son muchos, para crear, digamos, un mundo en el que haya una serie de derechos que hay que respetar, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, etc. Y eso exige separar lo que está bien de lo que está mal. Y en ese sentido es una convención, pero no por eso es menos importante, porque es una creación, nos ha costado siglos y milenios. Pero al mismo tiempo, esa estructura o esa convención, con los errores que pueda tener, desde luego en su aplicación práctica, descansa sobre una realidad biológica, una realidad antropológica, y es que el ser humano, desde que empezó a convivir con ya unos atributos propios de lo que es la especie actual del Homo sapiens, de una manera innata tiene una serie de valores, vamos a llamarle morales, sin los cuales no hubiera podido prosperar. La lealtad, la compasión, lo justo y lo injusto. No se hubiera podido construir una sociedad si esos valores no estuvieran innatos y ya no hubieran estado operando cuando éramos grupos de cazadores-recolectores hace 100.000 años, ¿no? Que es un poco es un poco lo que tiene la especie del Homo sapiens. ¿Por qué? Porque
hubiera sido imposible la convivencia. Si alguien que estaba cazando y resulta herido ya no puede comer y se muere, esto es un problema para el grupo. Si yo le cuido, si el grupo le cuida, le alimenta y le cura, se está generando ya un vínculo. Entonces el ser humano, ya lo dijo Aristóteles, es social por naturaleza. Y de esa necesidad de dependencia de unos y de otros surgieron las categorías morales de la lealtad versus la traición, de la compasión versus la crueldad, y de lo que es justo y de lo que es injusto. Entonces, la bondad y la maldad, el bien y el mal, tienen un fundamento antropológico que nos permitió crear una cultura y una civilización. Pero al mismo tiempo, debido a las disputas entre los hombres, debido a las debilidades de nuestra propia naturaleza, ese mal no acaba de ser erradicado, porque muchas personas en el mundo están dispuestos a cruzar esa línea con tal de salirse con la suya, ¿no? Entonces, el resumen sería que es una lucha perenne e interminable, pero hay que tener esperanza de que el futuro pues sea mejor que el pasado. Hay veces que no lo parece, pero hay que mantener siempre esa esperanza. La esperanza es fundamental. Profesor Garrido, de verdad, muchas gracias por su trabajo, por sus años de dedicación, por su voluntad de sentido, si me permite el término, al querer compartir lo que sabe, al querer ayudar a la sociedad a enfrentar al que usted ha llamado el mayor enemigo de la humanidad, el psicópata. Así que muchísimas gracias por haber estado en esta barra criminológica. Ha sido un gusto inmenso, no solo para mí, yo estoy seguro que cada persona que vea este episodio lo va a vivir así. Y desde Colombia le envío un fraterno saludo lleno de admiración, gratitud, repito, y nuestros mejores deseos. Bueno, ha sido un placer estar contigo en este podcast, en este programa tuyo, y un saludo a todos tus seguidores de Colombia. Un saludo muy fraternal. Gracias, profesor. Bueno, y a todos ustedes también, muchas gracias por haber sido parte de este episodio súper especial. Es gracias a su apoyo que aparecen este tipo de episodios y espero que los podamos continuar haciendo. Así que no dejen de suscribirse, de comentar, de compartir, que ustedes ya saben, me ayuda un montón. Por lo pronto, como siempre, mis mejores deseos van para ustedes, para los suyos, y nos veremos en la próxima. Un abrazo.